La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. En el corazón de Dios está la familia. Cuando Él creó todas las cosas, instituyó también el matrimonio. El hombre no lo inventó, y hoy vemos que la sociedad quiere destruirlo porque fue idea de Dios. La Biblia está llena de principios que al practicarlos podremos experimentar la bendición de vivir juntos según el diseño de Dios. Como todo en la vida, tenemos que tomar una decisión: seguir el plan de Dios o seguir tu propio plan. El Salmo 128 lo dice perfectamente: dichoso es el que teme al Señor, el que sigue sus caminos. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Te invitamos a ser parte del nuevo ciclo de matrimonios renovados. Inscríbete en diosesfiel.org/matrimonios y conozcamos juntos todo lo que Dios ha diseñado para tu matrimonio. ¿Llevas un tiempo en el cristianismo? ¿Quieres dar el siguiente paso? El bautismo es una oportunidad para demostrar al mundo que hemos muerto al pecado y que ahora hemos sido levantados a una nueva vida en Cristo. El próximo jueves 24 de agosto tendremos una clase por Facebook y YouTube para descubrir en la Palabra de Dios todo lo que necesitamos saber antes de tomar la decisión de bautizarnos. La celebración de bautizos se llevará a cabo el sábado 26 de agosto a las 10 de la mañana, aquí, en las instalaciones de nuestra iglesia Dios es Fiel. Si anhela ser bautizado o necesita más información, por favor, escríbanos por WhatsApp al 098-603-7755. Papitos, atención, también tendremos presentación de niños ante el altar el domingo 27 de agosto en nuestras 3 reuniones, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Esta celebración la haremos clamando ante Dios por sus hijos y consagrándolos para que sus vidas glorifiquen al Señor. Recuerden, sábado 26 de agosto a las 10 de la mañana, celebración de bautizos. Domingo 27 de agosto, en las 3 reuniones, presentación de niños. Los esperamos. Amada familia, buenas noches. Iglesia que está sintonizada también a través del internet, que Dios les bendiga. Vivimos tiempos tan especiales. Las noticias que hemos recibido en el país han sido muy duras, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿dónde está la voluntad de Dios en todo esto? ¿Hasta qué punto es solo la voluntad del hombre y dónde está la voluntad de Dios? Amados, les recuerdo que estamos estudiando dentro de la teología sistemática el carácter de Dios, los atributos comunicables de Dios. Y hasta aquí hemos visto algunas cosas, hermanos, y es importante que nosotros aprendamos a aplicar a nuestra vida diaria las enseñanzas de la palabra de Dios y el poder entender quién es nuestro Dios. Habíamos considerado en clases anteriores atributos acerca del ser de Dios. ¿Usted recuerda? Estudiamos la espiritualidad y la invisibilidad de Dios. Siempre me gusta hacer un resumen. También habíamos estudiado los atributos mentales de Dios. Por eso
Habíamos considerado el conocimiento o la omnisciencia de Dios, su sabiduría, su veracidad. Entonces, atributos con respecto a su ser, atributos mentales, pero también hemos estudiado los atributos morales, tales como la bondad, el amor, la misericordia, la santidad, la paz, la justicia, el celo, la ira de Dios, que predicó el pastor Freddy la semana anterior. Ahora entramos a un nuevo campo. Seguimos en los atributos comunicables del Señor, pero ahora, después de haber visto los atributos con respecto a su ser, atributos mentales, morales, hoy vamos a ver los atributos de propósito. Atributos de propósito de Dios. ¿Qué significa esto? Son aquellos atributos que tienen que ver con la toma y ejecución de decisiones de Dios. ¿Está conmigo? Le repito, atributos de propósito son aquellos atributos que tienen que ver con la toma y ejecución de decisiones de Dios. Y es por eso que aquí vamos a estudiar la voluntad de Dios. Vamos a ver la libertad de Dios. Y vamos a ver la omnipotencia de Dios, porque todo esto está relacionado con los atributos de propósito. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, vamos a considerar la voluntad de Dios. Como siempre lo hacemos, enunciamos un concepto y luego lo vamos desarrollando de a poco, ¿le parece? Entonces, si es tan amable, la voluntad de Dios es el atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción necesaria. Le repito, la voluntad de Dios es el atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción necesaria. ¿Para qué? Necesaria para la existencia y actividad de ¿quiénes? De sí mismo y de toda la creación. Ya le voy a repetir. Sí, vamos a irle desmenuzando de a poquito. La voluntad de Dios es el atributo por el que Dios aprueba y determina toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda la creación. Por lo tanto, esta definición lo que nos indica acerca de la voluntad de Dios es que tiene que ver con lo que Dios decide y aprueba, ¿sí?, en base a lo que Dios es y en base a lo que Dios hace. Tiene que ver con las decisiones que Dios toma en cuanto a qué hacer y en cuanto a qué no hacer. Nosotros nos deleitamos como cristianos siempre en reconocer que descansamos en la voluntad de Dios, en lo que Él hace. Pero ¿cuántas veces nos regocijamos en la voluntad de Dios en lo que Él no hace? Porque ese es el otro aspecto. Está dentro de la voluntad de Dios no hacer muchas cosas, ¿sí? Y decimos, porque es bíblico que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero siempre le vemos al Señor actuando, haciendo, moviendo, abriendo puertas, cerrando puertas, moviendo fichas, siempre haciendo. Y cuando Dios no hace nada, también es parte de su voluntad, hermanos. Cuando Dios habla porque Él tomó la decisión de hablar. Y cuando Dios calla, Él tomó la decisión de callar. Cuando Dios te muestra algo, está en su voluntad. Y ya lo vamos a ver más adelante, la voluntad secreta de Dios. Y cuando Dios simplemente no nos muestra nada, también está dentro de su voluntad. ¿Está conmigo? Bueno, amados, la voluntad de Dios vamos a considerar de manera general, ¿sí? Este es un tema bastante amplio, bastante profundo. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta noche. La Biblia frecuentemente nos indica que la voluntad de Dios
es la razón definitiva o suprema de todo lo que sucede. ¿Sí? Eso nos dice la Biblia. Todo lo que sucede, voluntad de Dios. ¿Sí? Ya más adelante vamos a quitar algunas ideas equivocadas. ¿Sí? Porque Dios no es autor de pecado ni autor del mal. Pero vamos poco a poco. El apóstol Pablo se refiere a Dios como aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11, por favor, un pasaje importantísimo en este tema. Hablando a la iglesia en Éfeso, hablando al creyente, al cristiano, dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Se da cuenta? Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, importante, esto está hablando a la iglesia. O sea que este es un tema que tiene que ser comprendido y tiene que ser discernido por la iglesia del Señor. ¿Sí? La frase que nosotros encontramos aquí, todas las cosas, porque dice que conforme al propósito del que hace, diga conmigo, todas las cosas. El apóstol Pablo, con frecuencia en el original griego, esta frase, todas las cosas, en realidad se refiere a todo lo que existe o a toda la creación. Es aquel que hace, de acuerdo a su designio y a su voluntad, todas las cosas. Todo lo que existe y toda la creación. Es por eso que, escribiendo Pablo a la iglesia en Colosa, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, Colosenses 1, 16 dice, porque en él, hablando de aquel que es la imagen invisible de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, dice que en él fueron creadas, mire esta frase, todas las cosas. O sea, todo lo que existe, vivo, material, ¿sí? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De hecho, dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es el cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ponga atención, por favor. Dice que en Él fueron creadas absolutamente todas las cosas. Aquí nos muestra una voluntad soberana, infinita, perfecta, grande. Alguien que pueda, con su voluntad y el poder de su palabra, crear todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Te pudo crear a ti, ¿sí? Por su voluntad. Hay quienes dicen, es que yo parece que no estuve en los planes de mis padres, yo soy un accidente. Y no es así, porque si naciste y estás peregrinando sobre esta tierra, es porque estuviste en la voluntad de Dios para que nazcas, para que vivas, para que le conozcas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36, tremenda palabra, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, regocijémonos en esta verdad. En la voluntad de Dios estuvo crear todo lo que existe.
Por eso el apóstol Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amados, la palabra aquí que se traduce, que Él hace todas las cosas, la palabra griega es energeo. Él hace todas las cosas. Parecería que lo hizo una sola vez y ahí dejó. No, esta palabra energeo significa obrar, realizar, seguir haciendo y seguir produciendo. Tremendo. El que hace todas las cosas es un participio presente y sugiere entonces actividad continua. Dios en su voluntad está continuamente actuando, haciendo, obrando, produciendo. Así que la frase tranquilamente se pudiera traducir de la siguiente manera: que el Señor continuamente realiza todo en el universo de acuerdo al consejo de su voluntad. ¿Sí? Todo. En el tiempo de pandemia me acuerdo que les decía, en ese mundo microscópico donde no sabemos cómo funcionan los virus, las bacterias, y yo les decía, tenemos un Dios soberano. Y no hay un solo átomo en el universo que esté haciendo lo que le dé la gana. Porque si solo un átomo estuviera haciendo lo que Él quiere, entonces Dios dejaría de ser Dios. Dios es soberano, creador de todas las cosas. Él sigue tomando decisiones. Por eso usted estará de acuerdo entonces con el apóstol Juan, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, si es tan amable. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice, tú creaste todas las cosas. Ahora dice, por tu voluntad existen. Recuerda que estamos estudiando la voluntad de Dios. Dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Apocalipsis 4:11. ¿Sí? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿De acuerdo? Amén. Por tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se afirma que el gobierno humano existe en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si hay un gobierno humano es porque hay un gobierno divino que lo permite. ¿Sí? Por eso en este tiempo de elecciones, en tiempo de poner gobernantes, quitar gobernantes, amado, como predicamos en la iglesia, no deje que su corazón se contamine, no deje que su corazón se cargue, solo piense que el gobierno de Dios es el que prevalece. Piensa que hay buenos gobernantes y hay malos gobernantes, pero que Dios permite, incluso Dios pone, para que a través de buenos gobernantes las naciones sean bendecidas. Pero a través de malos gobernantes las naciones reciban juicio por su pecado. Y a veces podemos estar odiando a alguien que a la luz de la Biblia nosotros sabemos es alguien que está en las manos de Dios, sin saber, ¿sí? Porque Dios usa hasta lo malo para cumplir sus planes, para ejercer juicio. Ya lo vamos a ver más adelante.
En Daniel capítulo 4, versículo 32, por favor, Daniel capítulo 4, versículo 32, precisamente vemos ahí nosotros a un gobernante, su nombre Nabucodonosor. Ahí lo vemos nosotros reinando sobre Babilonia, la primera potencia mundial de aquella época. Estamos más o menos en el año 780 antes de Cristo. Y ahí vemos a Nabucodonosor aprendiendo una lección tremenda, hermanos. Lea conmigo, dice: y de entre los hombres te arrojarán. Recuerde que Nabucodonosor se paseaba, ¿no?, ahí en el palacio de Babilonia y se creía indestructible, y él era pero lo más grande, con todas las pompas, esos jardines en Babilonia que pertenecen a una de las 7 grandes maravillas del mundo. Lo que él mandó a construir, lo que él gobernaba, era algo muy grande. Sin embargo, tenía que aprender una lección. Ese gobernante dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Dios mío, eso es tocar fondo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, o 7 años, hasta, lea conmigo, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. Repita: el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Punto. No se cargue su corazón. No odiemos. Piense como cristiano más allá de lo que piense el común de la gente. Tenemos un Dios que está sobre todas las cosas, y Él usa todo. ¿Qué le parece si una nación le reclama a Dios y le dice: pero qué clase de gobernantes me has dado? Y el Señor desde el cielo dice: ¿y qué clase de pueblo son ustedes? Nunca han buscado mi rostro, siempre gastando sus cosas en sus propios deleites. Y miren cuánta delincuencia y cuánta corrupción hay a todo nivel. ¿Cómo que qué clase de Dios soy? ¿O no habéis oído que lo que se siembra se cosecha? Y nosotros aquí odiando, hermanos, cuando lo que se está haciendo es la voluntad de Dios. Y nos gloriamos cuando hay naciones que son bendecidas, y nos gloriamos cuando hay naciones que son juzgadas, porque Dios está haciendo su voluntad. No decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para ciertas cosas no creo, ¿no es cierto? Mire por favor más adelante, versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, hermanos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Estudiar este atributo, mis amados, realmente nos ubica muchísimo. Ahora usted entiende por qué la palabra dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Los que te caen bien y los que te caen mal. Pues una de las cosas que yo me cuestiono cuando estudio la Biblia y cuando veo quién es mi Dios y escucho ciertas frases que están ahí, ¿no es cierto? Con respecto a la democracia, por ejemplo, se habla de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es mentira, hermanos. La voz de Dios es la voz de Dios, punto. Tal vez uno de los vacíos de la democracia precisamente es eso, creerse esa mentira,
que la voz del pueblo es la voz de Dios, que las mayorías tienen la razón. Tal vez sea una deficiencia, hermanos, a la luz de la Biblia. Y en una nación donde la mayoría de las personas no se informan y sin embargo tienen la capacidad a través de su voto de determinar humanamente. Nosotros sabemos quién da el visto bueno final, es Dios. Pero un pueblo ignorante, que no se informa, inmaduro, que se deja llevar por dos o tres chismes, que no investiga, no contrasta. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso, hermano amado, reflexionando estos días, yo le abro mi corazón. A mí me preguntan en la iglesia y al pastor Fredicito también, ¿y por quién vas a votar? Entonces, claro, nos dice, ay, hermano, y uno terminando de predicar, de ministrar, de estar en la presencia del Señor, te ven con esas preguntas. Entonces, no, hermano, tranquilo, el voto secreto, le digo yo. Pero en realidad les abro mi corazón. Yo soy un ser político y mi política es no dejar que se contamine mi corazón. Esa es mi política. Eso no quita que yo investigue, estudie, evalúe, me informe, tenga una posición firme. Sí, eso no quita. Pero mi política es que mi corazón no se envenene. Porque es muy fácil, hermanos. Es muy fácil. Si a alguien le sirve esto, gloria a Dios, pero a mí sí me sirve mucho. Amados, pero por favor, si los hechos conectados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo fueron conforme a la voluntad de Dios, es que nosotros queremos, a como dé lugar, creer que la voluntad de Dios es ausencia de dolor, ausencia de sufrimiento, la voluntad de Dios, porque eso es lo que está sucediendo, mis amados. Hubo una encuesta hace poco tiempo en los Estados Unidos, especialmente de la denominación bautista en los Estados Unidos, y se les preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que es la voluntad de Dios prosperar en el sentido de enriquecer materialmente a las personas? ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios enriquecer a las personas? El 78% de los encuestados dijeron que sí, que el propósito de Dios es enriquecer materialmente a las personas. ¿Se puede imaginar? Y no será voluntad de Dios que nuestro Señor Jesucristo haya ido a la cruz del Calvario, no haya tenido donde recostar su cabeza. Todos le dieron espalda. Sufrió un dolor que nosotros nunca vamos a poder entender. Y se estaba haciendo la voluntad del Padre. Y cuando a nosotros nos toca pasar por desiertos, y cuando tenemos que sufrir, hermanos, cuando viene una enfermedad, cuando somos azotados de alguna manera, no queremos pensar que es parte de la voluntad de Dios también. La iglesia, por ejemplo, de Jerusalén creía esto que estamos predicando esta noche. Porque ellos en una oración dijeron: en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Lea por favor Hechos capítulo 4,
versículo 27 y 28. Yo sé que vamos entendiendo esto, mis amados. Mire, Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Recuerde que están orando, versículo 24, ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Versículo 24, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora quiero que ponga atención a esto, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Herodes y Poncio Pilato. ¿Quién más? Con los gentiles. ¿Quién más? Y el pueblo de Israel. Se unieron para crucificarlo, hermano. Pero ahora haga un alto, por favor. ¿Sí? Detrás de todo esto, porque aquí nosotros vemos al pueblo, ¿sí? Pero vemos autoridades. Aquí vemos nosotros a Herodes, a Poncio Pilato. Ahora, versículo 28 es impresionante. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, esto es tremendo, porque esto implica que la voluntad de Dios predestinó que ocurrieran no solo el hecho de la muerte de Jesús, sino todos los acontecimientos conectados a esa muerte. ¿Está conmigo? Y resulta que ahí vemos nosotros a muchos actores haciendo lo que Dios había determinado. Y vemos a Herodes, a Poncio Pilato, a los gentiles, al pueblo de Israel. Dios mío, todo eso para hacer lo que de antemano en la voluntad de Dios Él había determinado que sucediera. ¿Sí? Entonces no nos admiremos, hermanos amados. A veces nos cuesta pensar y decimos: pero será, y contextualizamos y ponemos nombres y decimos: pero será que con este presidente, no será que Dios se olvidó de este pasaje, y porque si es el colmo, y con la situación que vivimos, será que de antemano, por favor, si con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Pero eso es bueno, porque para la próxima ni de chiste dejan prendido el celular, hermanos. Así aprendemos. Así que, amados, la palabra del Señor y el apóstol Santiago, por ejemplo, nos anima a entender que todos los acontecimientos, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo, así como está sucediendo con los reyes de la tierra a través de la historia, así como sucede con las autoridades en este tiempo, amados, en nuestra propia vida, todos los acontecimientos de nuestra vida están sujetos a la voluntad de Dios. Por eso, a los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos o traficaremos y ganaremos, Santiago, ¿qué es lo que nos dice? No sabéis lo que será mañana. En lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, siempre y cuando el Señor quiera, si es que está en su voluntad. Busque Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15.
Sí, este tema de la voluntad de Dios nos va a llevar a algunas semanas, pero creo que vale la pena ir de a poco, ¿le parece? Sí, todavía no está abordado realmente en profundidad este tema. Ahorita apenas estamos poniendo las cosas muy generales, ¿sí? Así que no me sorprende que hayan preguntas, y qué bueno que queden preguntas, porque el tema no se ha agotado acerca de la voluntad de Dios. Porque más de uno dirá: ¿y por qué los tsunamis? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los niños pobres? ¿Por qué la pobreza? Amados, lo tiene ahí Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Quisiera que leamos juntos, por favor. Vamos a leer desde el 13. Dice: vamos, ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Conmigo: cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que dejemos toda soberbia y toda jactancia, como dice luego Santiago, porque toda soberbia y toda jactancia es mala, es pecado. Así que vamos un poquito para allá. Entendamos esto. A veces, diga conmigo: a veces. Diga conmigo: no siempre. Ok. Diga conmigo: de repente. La voluntad de Dios es que los creyentes sufran. Amén. Amén. Porque a veces podemos levantar nuestro dedo al Señor y decirle: Señor, no se supone que se está haciendo tu voluntad y mírame cómo yo sufro. Y el Señor dice: exactamente es eso, se está haciendo mi voluntad. Qué desconcertante. Amados, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. Es tan claro, tan clara la palabra, hermano. Primera de Pedro 3:17. Dice, y ponga atención, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Lindo. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Por eso, hermanos que sufren en la iglesia, que están pasando por cosas difíciles, pero ahí están perseverando, ahí están tratando de servirle a Dios, con su fragilidad, con su debilidad, con su dolor, con su tristeza. Es preferible, dice, padecer haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, no que hagas el bien o el mal, no, padecer, si esa es la voluntad de Dios. Amén. Si es la voluntad de Dios, es preferible, hermanos, hacer el bien que hacer el mal. Eso dice. Sin embargo, atribuir todos los acontecimientos, incluso todos los acontecimientos, los malos, a la voluntad de Dios, a menudo produce malos entendidos y dificultades para los cristianos. Atribuir las cosas malas a Dios. Algunas de las dificultades conectadas con este tema las vamos a tratar
al estudiar la voluntad de Dios, pero si el Señor nos permite, cuando estudiemos la providencia de Dios, vamos a quedar muy claros. Para esto, hermanos, en este tema de la voluntad de Dios, tenemos que tomar en cuenta distinciones en la voluntad de Dios. Y para esto le pido que por favor tome nota qué es la voluntad secreta y qué es la voluntad revelada de Dios. ¿Qué es la voluntad secreta y qué es la voluntad revelada de Dios? Y creo que estoy en el tiempo, pero vamos a ver si avanzamos un poquito más, ¿ya? Ahí me avisa, por favor. Entonces es importante hacer esta diferenciación, ¿sí? Estos dos aspectos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la una? La voluntad secreta, porque a veces mezclamos y ahí es cuando no terminamos confundidos. La voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Así como nosotros, por ejemplo, al querer escoger, ¿sí? Entre algo, a veces nosotros terminamos escogiendo de una manera renuente, pero ya escogemos algo, o alegremente escogemos algo, ¿sí? Escogemos algo de forma secreta o escogemos algo de forma pública. Dios, en la infinita grandeza de su personalidad, puede escoger o querer diferentes cosas de diferentes maneras. Ya vamos a ver, ¿sí? Él puede escoger. Una distinción útil que se aplica a esto de la voluntad de Dios es la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada. Vamos a ver. En nuestra propia experiencia, mis amados, nosotros sabemos que somos capaces de querer algunas cosas en secreto, ¿sí o no? Uno en secreto dice, yo cómo no quisiera ver el carrito que tiene el hermano. Sí, porque el mío ya pide. Sí, pero no digo a nadie. Es en secreto nomás. Es mi voluntad, claro, yo sí quiero que pase eso. Sin embargo, eso que quisiste en secreto, puede ser que lo hagas abiertamente y en público. ¿Cómo aplicamos esto nosotros en la voluntad de Dios? Y que nuevamente Deuteronomio 29:29 nos va a ayudar. Exactamente. Una vez más este pasaje nos trae luz, mis amados. Esto está en la voluntad de Dios. Dice que lo secreto le pertenece ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Lo secreto le pertenece a Él, lo revelado a nosotros, dice, y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. O sea que aquellas cosas que han sido reveladas tienen un propósito. El propósito es que obedezcamos. Esa es la voluntad de Dios, que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Ahora, hay muchos detalles futuros, hay muchos detalles específicos con respecto a la bendición, con respecto a la adversidad en tu vida, en mi vida y cosas por el estilo que nunca van a ser reveladas. ¿Qué es lo que debemos hacer con aquellas cosas que no son reveladas? Tú no sabes de qué vas a morir, aunque hoy hagas un ayuno y le digas, Señor, pero yo te pido que de hoy no pase, yo quiero saber el día, la hora y de qué me voy a morir. Y el Señor te dice, ¿para qué? Solo confía en mí, si vas a morir.
pero queremos los detalles específicos. Y son cosas secretas, son cosas que le pertenecen al Señor. Pero hay cosas reveladas. Entonces, en las cosas reveladas, para conocer su voluntad, nosotros tenemos sus preceptos o sus mandamientos. Y ahí tú conoces la voluntad de Dios. Aquí nosotros conocemos cuál es la conducta moral que a Dios le agrada, en la voluntad revelada de Dios. A veces también hay teólogos que llaman la voluntad de precepto o la voluntad de mando, pero es en realidad la voluntad revelada de Dios, lo que vemos en la palabra, sus mandamientos. Esta voluntad revelada de Dios es la voluntad declarada de Dios respecto a lo que debemos hacer o lo que Dios nos ordena hacer. Así que hay una buena parte de su voluntad que nosotros no tenemos que estar adivinando, no. Tenemos que confiar y tenemos que acercarnos a esta revelación. Aquí está su voluntad. Pero por otro lado está la voluntad secreta de Dios, donde también hay decretos ocultos de Dios por los cuales Él gobierna a las naciones, decretos ocultos por los cuales Él gobierna el universo entero, decretos ocultos que hace que las cosas sucedan, que Él ya ha determinado. Es su voluntad. Ordinariamente, esto no nos revela, estos decretos no nos revela. A veces nos da como pinceladas y que nosotros conocemos como profecías sobre el futuro, pero aún ahí nosotros no tenemos absolutamente todos los detalles, sino cuando estudiemos escatología bíblica, usted se va a dar cuenta que dentro del mundo cristiano hay posiciones con respecto a los acontecimientos futuros del fin. Hay quienes tienen una posición escatológica con respecto a la segunda venida de Cristo, con respecto al milenio, con respecto a los 7 años, al arrebatamiento, con respecto al anticristo. Sí, porque al entender la voluntad secreta de Dios te das cuenta que aún esas profecías que el Señor nos dio no están con todos los detalles que nosotros en nuestra curiosidad quisiéramos saber. Pero no lo hizo, hermano, porque una vez más las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas es para nosotros y para nuestros hijos, para que le obedezcamos. La voluntad secreta de Dios. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que está pidiendo el Señor es que se haga su voluntad, que la gente obedezca la voluntad revelada de Dios. Hágase tu voluntad, sus mandamientos en la tierra, tal como se hace en el cielo, es decir, total y completamente. Hágase tu voluntad. Esta no pudiera ser una oración de que se cumpla la voluntad secreta de Dios. No, hágase tu voluntad, no tiene que ver con eso. Sus decretos en cuanto a cosas que Él ha planeado y que nadie sabe, que Él ha decretado en secreto y que nadie sabe, pero nosotros tenemos la certeza de que sucederá, de que eso va a pasar. En el pasaje que dimos lectura de Santiago, ahí vemos nosotros la voluntad secreta de Dios, porque leímos hace un momento y repetimos: si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros no sabemos. Pero si es que el Señor quiere, eso es otra cosa. No puede estar hablando esa parte de la palabra acerca de la revelación revelada. No, nos está hablando no de la voluntad decretiva, no de la voluntad del precepto de Dios. No, esa parte, si el Señor quiere, mañana haremos esto o aquello, involucra la voluntad secreta de Dios. Nosotros no sabemos las acciones del día de mañana. Nosotros no sabemos lo que Dios ha planeado para mañana. ¿Te has dado cuenta que muchas veces nos hemos gastado, hasta hemos sido tan metódicos porque hemos hecho un cronograma y hemos planificado algo y nos hemos olvidado de decir, pero si tú quieres, Señor? Y resulta que algo sucedió y hasta ahí quedó todo lo planificado. Porque debemos de entender la voluntad secreta de Dios y descansar en esa voluntad secreta que no sabemos y no entendemos. Dígale a su vecino, hay que confiar en la voluntad de Dios. La voluntad decretiva, la voluntad secreta. ¿Sí? Cuando hacemos eso, nuestra confianza supera el orgullo, hermanos. Ese deseo, ese orgullo que tenemos de que todas las cosas estén bajo nuestro control. Y humildemente dejamos que el control sea el control soberano de Dios sobre todos los sucesos de nuestra vida. Nos causen alegría o nos causen dolor. No importa, hermanos. Creo que estoy en el tiempo. Termino con esto. ¿Tú recuerdas el ejemplo de José con sus hermanos? Fue puesto en un pozo. ¿Dónde estuvo la voluntad de Dios en todo esto? ¿Dónde está la voluntad decretiva de Dios? ¿Y dónde está la voluntad secreta? José le dice a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron, porque una vez que él se descubre, después de que pasó todo ese tiempo en Egipto y fue puesto en un lugar de eminencia, después de haber estado en la cárcel, de haber sido acusado falsamente con la esposa de Potifar y tantas cosas, hermanos amados, que pasó, José les tiene cara a cara a sus hermanos después de unos cuantos años y les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20, por favor. Génesis 50:20 dice, y esto quisiera que lo subraye, hermano amado, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener a vida a mucho pueblo. Recuerde que el pueblo de Israel tuvo provisión en un tiempo de escasez extrema y fue gracias a la ayuda de José. Pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esa era la voluntad secreta de Dios. ¿Te puedes imaginar? Inclina tu rostro, cierra tus ojitos, por favor. Gracias. Aquí la voluntad revelada de Dios hacia los hermanos de José era que debían amarle. La voluntad revelada del Señor era que los hermanos de José no le robaran, no le vendieran, no le pusieran como esclavo. La voluntad revelada de Dios era que sus hermanos no planearan el asesinato. Pero la voluntad secreta de Dios fue que en la desobediencia de los hermanos de José
se hiciera un mayor bien. Cuando José, habiendo sido vendido como esclavo a Egipto, adquiriera autoridad sobre aquel país y pudiera salvar a su familia, a su pueblo. Amado Señor, tantas cosas pasan en nuestra vida, pero en esta noche yo te pido que por favor tus hijos que han escuchado este mensaje confíen, descansen, te alaben por quien tú eres. Señor, nuestras vidas están en tu preciosa mano. Y no importa lo que nosotros sintamos ni lo que nosotros pensemos, se está haciendo tu voluntad. Señor, que tu paz sea sobre tus hijos. Bendigo, Señor, a cada varón, cada mujer que escuche este mensaje. Bendigo sus familias sabiendo que tú estás haciendo tu voluntad. Con este entendimiento sí podemos decir: tu voluntad sea sobre tu pueblo, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta en Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.